¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Recuerdan que hoy día íbamos a tocar, íbamos a hablar acerca de una dinámica que les hablé. Sí, Claro. sí. ¿A que no saben qué tema es el que vamos a abordar el día de hoy? ¿No? ¿Cuál? Por ejemplo, vamos a abordar el día de hoy el tema de los personajes bíblicos. Qué interesante. No sé si ustedes han escuchado Interesante. hablar de la Biblia, del Antiguo Claro. Testamento, del Nuevo Testamento. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, aquí he puesto unas velitas de colores para decorar el ambiente. Tenemos una Biblia abierta, ¿no? Con algunos pasajes sombreados para guiarnos. Tenemos también a nuestro amigo el elefante. Y también tenemos cada uno cerca a nosotros unos papeles con diferentes nombres bíblicos, personajes bíblicos, el cual yo quisiera que podamos describir, podamos identificar qué mensaje nos dieron a través de la historia, sus características. Entonces, por ejemplo, vamos a dar vuelta en este momento a nuestra hoja. A mí me tocó el personaje del Antiguo Testamento, Sansón, por ejemplo. A mí me tocó A mí Sansón. me tocó David. David, qué bonito. A mí me tocó Ruth, la moabita. Ruth, la moabita. A mí me tocó Pedro. Pedro, el Ah. pescador de hombres. Noé. Noé. Wow. Jesús. Oh, qué Jesús, lindo. nuestro maestro, Qué nuestro lindo. ejemplo a seguir. Qué lindo. Muy bien, entonces vamos a pasar el tiempo donde cada uno con sus propias palabras vamos a identificar, ligado al personaje, cuál es la enseñanza que nos deja a través de la historia para aplicarlos nosotros también. Muy bien, el juez Sansón. El juez Sansón, como ustedes sabrán, fue un personaje del Antiguo Testamento, ¿no? A él se le conoció mucho por su cabellera larga, ¿no? También, si ustedes leen la Biblia, porque no podía estar cerca a muertos, no podía tomar vino, ¿sí? Entonces podemos entender que este personaje tuvo una comunión muy cercana con su creador, que fue Dios. Lastimosamente, pues él se enamora, se acerca a una mujer que no era de su nación, llamada Dalila, y le va muy mal a este personaje. Pero tengamos en cuenta que él al final se arrepiente, vuelve a Dios y deja una bonita enseñanza para nosotros en este tiempo, que tenemos que ser fiel a Dios y tenemos que ser una suerte de libertador, ¿no? Para nuestras casas, para nuestros amigos, nuestras Así es. amistades, ¿no? Entonces, eso sería la información que les puedo dar acerca de Sansón. Wow, qué interesante. Interesante. Bueno, yo tendría que hablarles de David. Para mí, David es un personaje muy, muy, muy digno de seguir su ejemplo, ¿no? Si tendría que destacar tantas cosas de David, cómo se enfrentó, por ejemplo, al gigante Goliat, podría yo traer ese ejemplo a estos tiempos, ¿no? Porque nos ha dado a conocer, cuando uno está agarrado de Dios, cómo puede el Señor infundirnos tanta fe para poder tener esa valentía contra todos los pronósticos, porque nadie creía en él en cuanto a fuerza, que podía derribar a este gigante, pero sin embargo él puso toda su fe en el Señor y lo derribó. Era un valiente pastor de ovejas también, ¿no? Entonces, ese fue nuestro personaje que Isabel describió. Hay David, algo el más rey que David. yo quería destacar, que para mí es algo que le voy a pedir a Dios que me ayude a alcanzar esto, de repente acercarme a algo. Lo más posible. A David, porque la forma como él lo alababa, como él le cantaba, como él se consagró al Señor, ¿no? Y entonces es algo que nosotros de repente se nos hace difícil en un principio,
pero yo creo que si uno persevera y busca al Señor, va a poder Y le llegar, cree a Dios. y le cree a Dios, va a poder llegar a alcanzar esta Los misma objetivos y a vencer. Y recordemos también que él fue el autor del libro de los Salmos, Proverbios. También vemos los cánticos de los, claro, que fueron los Salmos, ¿no? Vemos también su historia, como los libros de Primera y Segunda de Samuel lo narran. Entonces, lindo, me encantó. comprendimos Me encantó algo el más del personaje. personaje David, ¿no? El rey de Israel. Muy bien. Bueno, a mí me tocó el personaje Ruth. Ruth fue una mujer moabita que se casa con un varón israelita, y a su vez conoce a su suegra llamada Noemí. Pero al tiempo su esposo muere y ella queda ligada emocionalmente a su suegra. Cuando llega el tiempo y su suegra debe volver a su país natal, a Israel, ella decide acompañarla y decide: yo voy a ir contigo, suegra, yo voy a creer lo que tú crees, yo te seguiré hasta la muerte. Fue una fidelidad y una lealtad a su suegra que la verdad a mí me impresionó demasiado. La historia cuenta de que cuando ella llega al país por ser viuda, porque el hijo, recordemos que murió, el esposo murió, a ella le tocó recoger la cosecha de otros campos. De repente no tenía nada suyo, pero empezó a trabajar por amor a su suegra. Entonces a mí me gustó mucho la historia, porque entendí que cuando uno quiere, puede. Y leyendo la historia descubrí de que Ruth llega a ser la abuelita del rey David. O sea, a veces uno... Mira qué detalle, ¿no? Uno no Qué se da interesante, cuenta y uno no lo cómo sabe. Dios puede trabajar en la vida de una persona, y aunque nosotros parezcamos personas ordinarias, cómo Comunes. Dios puede atar nuestras vidas a otras personas, y nos damos cuenta de que si Ruth no hubiera dejado su país y hubiera ido a Israel, quizá no hubiera nacido de ahí Hay un el linaje de propósito David. detrás Me de encantó. cada me Ruth encantó también su fue historia. la que dijo, ¿no? Tu Dios será mi Dios, ¿no? Entonces, es de la Muy bueno. línea del rey David, y más adelante un personajito que también tenemos por ahí, que es el más importante. Wow. A ver. Muy interesante lo que nos cuentas, Elizabeth, sobre Ruth. Maravilloso. En mi caso me tocó Pedro. Pedro era un pescador del mar de Galilea, y justo fue allí donde Jesús tuvo su primer encuentro con él. Jesús se acercó y lo encontró a él justo en su trabajo, pero lo encontró en un día donde no le fue muy bien. Él salió a pescar, no pescó nada, y cuando Jesús se acerca a él, Jesús le dice que una vez más lo intente, que vayan juntos. Y eso me da una enseñanza Insista. de que uno tiene que volverlo a intentar, pero ahora con Perseverar. Jesús dentro de su barca. Y eso cambió la historia de Pedro, porque de lo que no pescó nada, pescó mucho. Pero la diferencia fue que ahora Jesús estaba en su barca. Y no Amén. solamente eso, sino que Pedro es un hombre muy arriesgado. Es el hombre que se animó cuando estaban en medio de una tormenta. Había 12 Sí. personas dentro de esa Atrevido. misma barca, pero solo uno se animó a bajar, a caminar sobre las aguas, cuando vieron que Jesús caminaba también por ahí. 11 se quedaron en la barca y solo uno, o sea, Pedro, fue el que se animó a caminar. Fue el valiente. Se arriesgó porque primero. casi se hunde también, se estuvo hundiendo, Como pero que entró el temor. el riesgo Se alejó de nos Dios. lleva de repente a tener algunas consecuencias, pero dice que cuando él se estaba hundiendo, Jesús extendió su mano y lo levantó. Así Lo que ayudó. me da confianza de arriesgarme, porque Tremendo. digo, me puedo hundir, pero ahí está Jesús para levantarme. Y hay muchas cosas interesantes de Pedro, pero lo que más resalto es un hombre arriesgado. Me ha motivado mucho a ser un hombre Y atrevido. valiente. No nos olvidemos que también su nombre significa piedra. Era un pescador de Betsaida y era hermano de también un discípulo muy conocido que se llamó Andrés. Entonces, esa es la enseñanza que nos deja en este caso Pedro. Maravilloso. ¿Qué otro personaje nos toca ahora? Bueno, a mí me tocó hablar sobre Noé. Noé. Cuando, leo Noé, hablemos sobre el arca, ¿no? El arca de Noé. Claro, Noé confió en Dios, confió en que iba a llover en un lugar donde nunca había llovido, Por primera vez. que iba a haber un Nunca había diluvio, llovido. tomó a los animales, una pareja de cada especie, tomó a su familia, los llevó con él, confiando en la palabra de Dios, y por eso se salvaron, ¿no? Así es. Entonces hizo que persevere la humanidad, digamos así. Entonces yo resalto bastante que haya confiado, Obediente. ha confiado en Dios ciegamente, ¿no? Ujú. Tuvo mucha fe en lo que le Plenamente. dijo.
Wow. No nos olvidemos que de Noé, pues, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando se habla del pacto, ¿no? Que nunca más Dios iba a permitir que la tierra sea inundada, ¿no? Recordemos que Noé es el padre de Sem, por eso que a los judíos también se le conoce como el pueblo semita, ¿no? De la línea de Sem, ¿no? Y fue, sin lugar a dudas, un hombre muy relevante para su época. Qué bueno. Y entonces, ¿cuál es el siguiente personaje? Creo que este personaje sí es el que se merece los aplausos, el reconocimiento, ¿no? Jesús. Ay, qué Jesús de lindo. Nazaret, ¿no? Lindo. Nazareno. Bueno, Jesús, o también una frase que se me quedó, también llamado como el alfa y el omega, ¿no? El principio y el fin de todo. Él es el alfa. Se pueden hablar todas las cosas buenas con él, ¿no? Creo que él es la prueba fehaciente de que el amor existe. Sí es. Dios es amor, ¿no? Entonces, lo que yo puedo rescatar de él es que el amor que él tiene es el amor que tenemos que compartir, ¿no? De ahí derivan todos los De ahí amores. deriva todo, ¿no? De ahí derivan los Qué lindo. mandamientos, de ahí deriva su palabra, ¿no? Sus enseñanzas, ¿no? Entonces, Y su misión. claro, su misión y todo lo bonito que él quiere para nosotros, pues. Principalmente, pues, como su nombre lo dice, ¿no? En el hebreo, Yeshua, ¿no? Salvador o salvación. Entonces, si tendríamos que enmarcar o definir el ministerio que él tuvo en esta tierra, encomendado por su Padre, pues, fue salvarnos, ¿no? Darnos una vida eterna, murió por Y nosotros, venció al enemigo. venció la muerte, ¿no? Y nos prometió una vida en abundancia también. Entonces, de esta manera, pues, hemos podido explicar y conocer un poquito más de adentro a nuestros personajes. Muy bien, entonces ya para terminar este tiempo tan rico de Qué lindo, dinámica, muy ¿qué les lindo. parece si los motivo a finalizar de una manera simbólica? ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Encender cada uno una velita. Como ustedes pueden ver, tenemos velitas de diferentes colores. Entonces cada uno se va a adueñar de una y vamos a hablar un poquito así de forma rápida las cosas más puntuales de cada personaje y prendemos nuestra vela. ¿Qué les parece? Me encanta. Muy bien, entonces Vamos a sellar este otro. muy bien, entonces yo voy a comenzar hablando en este caso, o terminar en todo caso hablando ya de Sansón, ¿no? Personaje muy relevante para mí. Bueno, Sansón, como ustedes han podido ver, fue un hombre de Dios sin lugar a dudas, ¿no? Y más allá de su cabellera larga y de su extraordinaria fuerza, me queda como lección de que hay que perseverar en Dios, que una mujer no puede sacarte de los caminos de Dios, que uno tiene que agarrarse de Dios, estar concentrado, ¿no? En lo que representa a Dios para nuestra vida, en lo que es Dios como creador, ¿no? Entonces, de esa manera quería explicarles quién es Sansón para mí. Y en todo caso seguimos con el otro personaje, que es Bien. David, David. ¿no? Vamos a seguir explicando así de forma puntual David. Bueno, yo podría decirte en una sola palabra que seguir un gran ejemplo para mí es rescatar y destacar el valor que tuvo David, la Muy fe bueno que eso, tuvo ¿no? David. Y creo que esa es la fe que todos queremos alcanzar, ¿no? Sí. Entonces voy a prender mi velita Esa es nuestra consigna Ujú. a perseguir. como Como señal, como un como símbolo de señal compromiso, que, ¿no? de que esa fe, ¿no? Debemos tenerla todos, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es el personaje que nos falta? Bueno, me encantó la dinámica y yo quiero sellar en ese tiempo que Ruth me enseñó a ser una mujer leal. Y yo quiero ser leal a mis ideales, quiero ser leal a mis sueños, leal a lo que yo creo y eso es lo que me ha enseñado en este tiempo. Muy bien, vamos entonces a aprender la siguiente vela.
Es una velita como símbolo del compromiso, ¿no? Es como que si nosotros fuéramos esos personajes, pero en este siglo XXI, ¿no? Estamos Es como un reto para al nosotros presente, también, ¿no? Al presente. Muy bien. El siguiente personaje es el mío, es Pedro. Pedrito. Y aunque Pedro ya no está con nosotros porque falleció, en el caso de Pedro, yo he decidido que así como él, a través de una característica de ser un hombre arriesgado, atrevido, a través de él muchas personas conocieron de Jesús. Y aunque ya no está Pedro, yo he decidido también ser ese hombre arriesgado, atrevido, que a través de mí muchas personas puedan conocer de Jesús. Muy bien, Wow. dependiente a Dios entonces. Wow. Ahí está. La vela que correspondería. Ahora nos tocaría, como personaje penúltimo, prácticamente, Noé, ¿verdad? Sí, a mí me había tocado Noé. Bueno, Noé me dejó una gran enseñanza que es confiar ciegamente en Dios, ¿no? Y yo quisiera ser como Noé. Como Noé. Señala eso, voy a Qué enseñar mi lindo. velita. Así es. Entonces, somos también personas que nos unimos al pacto que este personaje tuvo, ¿no? Y qué bueno que seamos personas de valor, personas con principios en estos tiempos, personas que realmente necesitan... Y obedientes también. obedientes, ¿no? A la Biblia, a su palabra, a los buenos valores. Y para finalizar, vamos a El hablar, personaje principal. terminar hablando de Jesús, ¿no? Bueno, lo que siempre hay que rescatar es la misión que tuvo Jesús, ¿no? Vino en la por un tierra. propósito. No tuvo su amor hacia nosotros fue lo que le impulsó a que él diese todo por nosotros, la humanidad, pues, ¿no? Entonces, como el amor de un padre a un hijo. Oh, qué lindo. No, eso es Entonces, una misión muy es rescatable. Es eso. amar. Qué lindo. Porque Él nos amó primero, ¿no? Entonces, Él nos amó primero, ¿verdad? chicos, yo les agradezco mucho por este tiempo de dinámica. En verdad ha sido muy gratificante poderlos Muy lindo. escuchar, cada uno con diferentes personajes. Y a lo mejor, ¿no? Cada uno de nosotros Gracias, tiene señor. algo de cada personaje. Entonces, qué maravilloso este tiempo. Comenzamos hablando de Dios, terminamos hablando de Dios Gloria a también. Dios. Y hasta una nueva oportunidad. Así es, gracias. Bien, Gracias, chicos, que gracias. tengan un bonito día. Gracias. Hasta luego.